¿Qué te parecería conectar con tu yo anterior y transmitirle tu conocimiento actual? ¿Cuántas veces pagaríamos por haber tenido un conocimiento unos años antes? Hoy quiero hablar de 7 lecciones para mi yo de 24 años. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un episodio más de Jefe al Líder, pero en este caso no es un episodio más y ahora te cuento por qué. Y antes de empezar, déjame darte un único aviso hoy. No va a tener nada que ver con llevarte a una clase externa, con llevarte a otras redes o a otro de las cosas que hago fuera de este podcast. Hoy solo quiero celebrar contigo que este es el episodio número 100 y que me hacía mucha ilusión grabarlo. He intentado crear un episodio especial, que al menos así lo he vivido yo en su creación. Espero que desde fuera también se perciba un halo especial en este episodio por ser este episodio 100. Y básicamente quiero que sea un acto de celebración contigo, que sigues este podcast, y te lo agradezco de corazón, conmigo mismo por haber alcanzado el episodio 100 y por todo lo que nos queda por venir, y también pues con aquellas personas que lo escuchen después de este momento histórico concreto. Y qué mejor forma de celebrarlo que aportando más valor, o al menos que ese valor venga de un lugar más profundo, ¿no? O algunas de mis lecciones principales a la hora de ejercer ese liderazgo, de crecer como persona y como profesional. Así que aquí te dejo algunas lecciones que yo me llevo y que me gustaría que puedan también pues servir al menos de reflexión para otras personas. Y a modo de introducción me gustaría hablar de varias ideas. Y es que muchas veces cuando aterrizamos por primera vez en un equipo, da igual que sea el primer equipo en el que aterrizamos o que entremos de primeras a un nuevo equipo, esa entrada es accidentada, o al menos así lo vivimos nosotros como jefes o líderes de ese equipo, ¿no? Y es que muchas veces nosotros mismos o nuestro entorno, de arriba a abajo, jefes, compañeros, equipo, nos miden sin darnos tiempo de adaptación, y eso nos pone un peso extra, ¿no?, en esa mochila de ejercer ese liderazgo en ese momento concreto. Me gustaría que este episodio sea básicamente un respiro para escuchar y para reflexionar un poco, que tú te des ese tiempo, escucha de este episodio y de reflexión posterior, para pensar en los temas que te voy a compartir aquí y, si te gustaría, orientar tu propia actuación pues diferente después de escucharlo y reflexionar sobre los temas que vamos a tratar aquí. Lo he creado con mucho cariño este episodio porque me gustaría que, al ser el episodio 100, sea un pequeño legado para mi yo del pasado, para mis hijos, para mis sobrinos o para todas aquellas personas que nos escuchen ahora o en el futuro. Y también para aquellos líderes, nuevos líderes, que acaban de aterrizar en un equipo y que en ocasiones se sienten solos o incomprendidos, o a los que nadie ha enseñado nunca a liderar, como ha sido el caso de muchos de nosotros. Y para entrar en el tema principal, quiero animarte a que hagamos un cambio de foco. Debemos entender que la autoridad no deja de ser una percepción que los demás tienen de nosotros, y que muchas veces esperamos a haber hecho un camino o a haber hecho A o B o esto y lo otro para comportarnos como deberíamos comportarnos desde un primer momento. Y aquí quiero animarte a no comportarte como eres actualmente, sino a empezar a comportarte como esa persona en la que te quieres convertir. ¿Cómo sería esa versión de ti mismo, de ti misma, que lideraría eficazmente ese equipo, que conseguiría los objetivos que se proponga, tanto a nivel personal como profesional, y que empieces a comportarte de esa forma en la que se comportaría esa persona que ya está obteniendo los resultados que a ti te gustaría? Y aquí quiero ponerte un ejemplo de una persona famosa, y he elegido Bruce Springsteen, por ejemplo, porque ayer estuve escuchando alguna canción suya. Y quiero preguntarte si crees que Bruce ha esperado a conseguir el éxito que tiene actualmente para comportarse como se comporta, o es su propia actuación anterior, el comportarse siempre como
le habría gustado llegar a ser lo que le ha hecho avanzar más rápido hacia esa versión suya. En definitiva, esto es un ejemplo tonto, ¿vale? Pero quiero que pienses en esas personas que tienen éxito en algún aspecto en el que a ti te gustaría y que pienses que ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Es que esas personas se comportan de una determinada forma y eso les hace avanzar más rápido hacia esa versión? ¿O esperan realmente a ser esa persona para comportarse de esa forma? Yo creo realmente en el poder de pensar en esa versión que queremos alcanzar y empezar a comportarnos como esa persona actuaría. Eso transmite hacia afuera también una percepción muy diferente de nosotros. Y como siempre te animo a avanzar, a conquistar, a seguir ganando o aprendiendo sin ego, por supuesto, pero hay una idea que nos cuesta mucho y entiendo que en el mundo hispanohablante es común y es el tener una baja autoestima generalizada. Y aquí quiero transmitirte otro mensaje antes de entrar con estas 7 ideas que quiero transmitirte y es: cree en lo que vales. Los demás están deseando verte brillar. Y me meto ya con las 7 ideas que te quiero compartir hoy. Son 7 plus, ¿vale? Son 7 ideas más alguna más extra, ya sabes, en la parte de la anécdota. El primer punto que te quiero compartir es: no te dejes impresionar. Obviamente siempre tenemos que ser prudentes cuando llegamos a tratar con nuevas personas y no tenemos establecida esa red de la que hemos hablado en otros episodios de contactos dentro de la organización. Sobre todo cuando tratamos con personas veteranas, ¿vale? Hay mucha gente que alardea delante de personas que tienen mucha más experiencia vital que ellos. Yo no te recomiendo que hagas esto. Sé siempre prudente. Pero hay que ser conscientes también de que hay que recorrer un camino de aprendizaje y que cuando aterrizas en un equipo por primera vez, muchas veces no te dan ese margen de aprendizaje y te exigen desde el día 1. Quiero decirte que todas esas personas que te están exigiendo ya saben que ese camino hay que recorrerlo. Y si no te están dando margen para hacerlo, es probablemente porque su propio ego no les deja. No voy a llamarlo maldad porque no creo que lo sea. Ya sabes lo que hablábamos en el otro episodio de no atribuyas a la maldad lo que puede explicarse con estupidez, ¿no? Pues a eso voy. Que muchas de estas personas saben que ese camino tienes que recorrerlo, pero no te dan margen para hacerlo. Así que tómatelo tú, a pesar de que tu entorno quizá ahora mismo no te lo esté dando. Y sé consciente de que todo lleva un camino inicial de aprendizaje. Y también cuando recibas asesoramiento, consejos o alguien te oriente sobre cómo debes actuar, sobre todo en ese momento inicial en el que estás empezando a liderar el equipo, fíjate únicamente de esas personas que ya lo hayan hecho primero y que tengan cierto camino recorrido. Es decir, un mentor, una persona que no te lo haga desde el ego, sino desde el intentar ayudarte de forma altruista, porque es un camino que esa persona ya lo tiene recorrido. Y no para sentirse bien él, sino para facilitarte el camino a ti. Y este concepto creo que es importante. Y también valora los hechos de las personas y no las percepciones que se tengan desde fuera o las palabras, porque también hay mucho vendehumos que te va a ir a asesorar con ciertas ideas en su propio beneficio o incluso, como te comentaba antes, para alimentar su propio ego. Identifica bien cuando una persona te está ayudando de forma altruista y generosa y orientando o cuando va en su propio beneficio. En resumen, no te dejes impresionar, recorre el camino y aprende de esas personas que te lo digan de forma altruista, no de percepciones o palabrerías. Segundo punto, exponte al mayor número de cometidos en el menor tiempo posible. En la mili tenemos una frase que creo que resume muy bien esto y es: preséntate voluntario para todo sacrificio al principio. Y esto se inculca mucho en las unidades militares y creo que es un muy buen procedimiento para que la gente arranque su vida profesional, porque te acostumbra a una dinámica de exponerte al error de forma proactiva y positiva, de tal forma que en el primer tramo profesional enfrentes el mayor número de cometidos posibles y saques lecciones de todos ellos. Y eso te curta en el sentido de organizar, planear, delegar, repartir, etc. Por eso considero muy importante esa exposición permanente al mayor número de cometidos en el menor tiempo posible. Y, por supuesto, también esto lleva aparejado el cometer errores, porque cuando te expongas y salgas de tu zona de confort, vas a sentir inseguridad, vas a sentir síndrome del impostor y vas a cometer errores en un primer momento. Y todo esto te va a dar un feedback que, si lo sabes observar, que también hay que hacer ese parón para observar después las lecciones que hemos sacado de todos los errores que hemos cometido, te va a permitir absorber mucha información y seguir avanzando más rápido. Tercera idea: cuando un reto, tarea o interacción te provoquen resistencia, lánzate a planearla y ejecutarla. Esto no necesita mucha explicación, pero básicamente cuando tú notes que algo te genera resistencia emocional o reacción emocional o resistencia a ponerte a hacerlo, puede ser un buen indicativo de que debes hacerlo cuanto antes y quitarte esa tarea
de delante. Es lo que se conoce también como ley de Laborit o comete ese sapo, ¿no? En el libro de Brian Tracy, en el que habla de hacer esa primera tarea lo que más nos cuesta la primera. El realizar esa tarea que tanto nos cuesta nos va a poner primero en un estado emocional en el que nos sentimos capaces de enfrentar una siguiente tarea y también vamos a obtener muchas lecciones de ello, ¿no? Pero sobre todo nos va a liberar, digamos, el resto del día de esas tareas que si no hacemos esa que nos provoca resistencia, la vamos a llevar en la cabeza y tampoco vamos a poder desempeñar al máximo en el resto de tareas. Por eso, si una tarea, una interacción, una situación te provoca resistencia, hazla cuanto antes y lánzate a ejecutarla. Obviamente, como siempre digo, no salgas a correr como pollo sin cabeza, planéala y ejecútala lo mejor que puedas. De esta forma sí que lo vas a hacer de una forma mucho más óptima y la imagen también que vas a dar al exterior va a ser mucho más profesional. Incluso también, como lo he comentado muchas veces, pero por si acaso no lo has escuchado, las interacciones difíciles también las puedes planear, apuntarte 3 ideas fuerza que quieres sí o sí transmitir, llamar a esa persona y enfrentarla. Cuarta idea, cuida sin ser paternalista. Una de las lecciones que me llevo yo más fuertes del mando de mis unidades ha sido que el buen trabajo, un trabajo ordenado, bien hecho, metódico, con un buen procedimiento que no sobrecarga a las personas, da buen ambiente y nunca al revés. Hay personas que al aterrizar en un equipo, a todos nos pasa que somos excesivamente paternalistas al aterrizar en un equipo en el que no conocemos a las personas. Intentamos cuidar a las personas, nos han vendido esa idea de que el líder actual tiene que ser un líder democrático, etc. Pero muchas veces priorizamos ese paternalismo, ese cuidado de las personas sobre el buen trabajo. Y yo siempre digo lo contrario. Crea un engranaje que funcione y eso va a traer buen ambiente también. ¿Qué es antes, como decíamos al principio, el huevo o la gallina? Pues yo, en este caso, sí que diría que un trabajo ordenado, protegido y con un buen procedimiento va a dar buen ambiente en la mayoría de las ocasiones. Y al revés, no. Al revés, va a ser un porcentaje pequeño el que el buen ambiente dé un buen trabajo. Así que yo te animo primero a crear ese engranaje que funciona, ese equipo que funciona, obviamente sin descuidar a las personas y con nuestros valores claros de humildad, respeto, educación, etcétera, pero vamos a centrarnos en proteger a las personas de que no hagan cometidos que no les corresponden, en crear un entorno ordenado de trabajo en el que la gente no vaya de culo y en hacer los procesos optimizándolos de tal forma que la gente no tenga que sobretrabajar o en tareas que no son eficaces y no dan resultados. Una vez tengamos esto, el buen ambiente va a ser una consecuencia de ello. Quinta idea, y probablemente la más polémica de hoy, sé peligroso o peligrosa. Este es un concepto de Jordan Peterson, del psicólogo americano, y me gusta mucho. Y quiero transmitirte mi propia percepción, aunque él lo explica de una forma mucho más contundente que yo, quiero transmitirte mi propia percepción de este concepto y cómo lo he aplicado yo y creo que puede darte muy buenos resultados. ¿A qué me refiero con que nos convirtamos en personas peligrosas? A que al final, como la autoridad o el respeto que nos tienen los demás no deja de ser una percepción de nuestra propia persona y de lo que transmite, el hecho de que las personas sepan que no pueden jugar con nosotros, que no pueden contarnos medias tintas, que no pueden darnos información que no sea verdad para que tomemos decisiones y les beneficie a ellos, el hecho de que sepan que somos personas que saben poner límites y que no van a dejarse ni ningunear ni engañar por determinadas situaciones o personas, o digamos, personas civilinas que saben venderte la moto y que no les vas a comprar el producto, ese hecho va a hacer también que las personas te respeten. Esto no tiene nada que ver con ser agresivo o no serlo. De hecho, yo siempre defiendo la no agresividad. Como dice Anthony Tobe en su libro El Bushido, la tranquilidad es el coraje en reposo. Nunca voy a defender una conducta agresiva, pero sí que aprendamos a usar una de las emociones básicas del ser humano, que es la ira. El hecho de saber usar la ira no quiere decir que pagues con los demás tu mierda, que eches basura a los demás, sino simplemente que sepas poner límites a las personas. Básicamente es eso, que utilices la ira para poner correctamente límites a las personas. Y eso es todo un arte y hay que aprender. Así que dedícale acción consciente a aprender a manejar tu propia ira. Si te cuesta imponerte, si te cuesta sacar tu carácter en determinadas situaciones, te animo a practicar artes marciales. Esto te va a ayudar mucho en ese aspecto mental de preparación para este tipo de situaciones. Y si tienes que elegir un arte marcial y no sabes por dónde empezar, yo te recomiendo 3, que además de trabajar tu mentalidad a un nivel rápido y tu percepción del dolor, de
todas estas cosillas que nos entrenan también para el día a día, va a trabajar también tu defensa personal de una forma práctica, porque son muy aplicables a la defensa personal real o al combate cuerpo a cuerpo. Así que te animaría a practicar grappling, MMA o jiu-jitsu brasileño, o incluso una combinación de las tres. Esto va a preparar tu mente para este tipo de situaciones y también te va a permitir aprender a defenderte. Otro ángulo para enfrentar este punto sería no evitar el conflicto. El hecho de aprender a utilizar la ira nos sirve también para sacar nuestro carácter en determinadas situaciones cuando hace falta. Porque nos han metido tanto en la cabeza el buenismo actual, social y político y en todos los entornos de nuestra vida, que le cogemos miedo al conflicto y nos pensamos que el conflicto es malo. Cuando la mayoría de relaciones de calidad, bueno, no voy a decir la mayoría, muchas veces después de un conflicto se produce un acuerdo y hay que atravesar ese conflicto o pasar ese puente de atravesar una discusión para poder llegar a un acuerdo. El conflicto no tiene por qué ser una pelea, no tiene por qué ser algo agresivo, simplemente puede ser una discusión, un intercambio de ideas que no están de acuerdo. El hecho de confrontar esas ideas nos permite llegar a una tercera idea, como ya hemos comentado en este podcast, que sí esté en un punto intermedio entre las dos versiones. Por eso siempre defenderé el conflicto y el no evitarlo. Y uniéndolo con el tema anterior, al final, el no tener miedo a esas discusiones, a esos conflictos con las personas, a confrontar con los demás, también nos hace esa imagen de intelectualmente peligrosos. Entonces, recapitulando y para que no se malinterprete lo que digo, no estoy hablando de agresividad, estoy hablando de aprender a marcar límites, a utilizar la ira, tener la mentalidad de saber confrontar y no evitar el conflicto. Y además, si practicas, por ejemplo, esas artes marciales, el hecho de tener seguridad en tu propia defensa personal, es decir, tener herramientas de cuerpo a cuerpo, de saber defenderte, también te va a dar una seguridad especial que en muchas ocasiones se va a percibir desde fuera. Así que obviamente primero hay que trabajarlo de dentro y la mente, pero el hecho de saber defenderte también físicamente te va a dar una seguridad que puedes aplicar muy bien también a tu mentalidad en el trabajo y en tu vida personal. Sexta idea, gana confianza y prestigio a base de ejecución. Muchas veces cuando llegamos nuevos a un sitio cometemos el error de hablar de más y de ser unos bocazas y comentar todo el abanico de ideas que tenemos para hacer. Te animo a que cuando aterrices en un sitio nuevo, cuando no te conozca el entorno, esa confianza y ese prestigio te lo ganes a base de ejecución. Que hables muy poquito, que digas una idea general de la idea que llevas o no digas nada y sean tus actos los que hablen por ti. También en este punto quiero comentarte que no opines de lo que hacen los demás. Para hacer eso tienes que tener tu jardín muy bien barrido. Así que no opines de lo de los demás, dedícate a ejecutar en la mejor versión que puedas en cada momento concreto. Y también en este punto quiero hablarte de absorber únicamente de esas personas que te han demostrado. Como hablaba antes, no absorbas asesoramiento, consejos, mentorización de personas que no han recorrido tu camino, de gente que no sabe la situación en la que estás pasando, o de aquellas personas que hablan mucho, pero sus acciones no son acordes a las palabras que salen de su boca. Absorbe solo de esas personas que ya han recorrido el camino y que demuestran día a día que están de tu lado. Séptima idea, sé resolutivo y desapégate del resultado. Muchas veces cuando un cometido vuela por el aire y no se lo han asignado a nadie, cuando alguna situación nos genera resistencia, cuando no sabemos si vamos a ser capaces de ejecutar correctamente o de llevar a cabo ese cometido que nos han mandado, te animo a, como he dicho antes, planearlo y ejecutarlo cuanto antes, a tener capacidad de resolución, a trabajar en ella, a saber resolver problemas cuando se presentan y a tener autonomía en esa resolución de problemas. Eso se trabaja y se aprende por el camino, no esperes tenerlo el primer día. Pero enfréntate a todos esos retos que te suponen un impacto o que tienes dudas de si sabrías llevar a cabo, porque te van a dar mucho aprendizaje, muchos errores y te van a hacer avanzar mucho más rápido. Esa capacidad de resolución se puede trabajar, pero una vez estás en la ejecución, desapégate del resultado, porque muchas veces las cosas no salen. Así que céntrate en si no ha salido, volver al principio, volver a empezar y ver en qué punto hemos cometido errores y qué podemos aprender, y también en ejecutar cada fase del proceso al ritmo correcto y de la mejor forma posible. De esa forma, si el procedimiento está bien hecho, alcanzarás el resultado. Y si no, habrá que cambiarlo hasta que se pueda alcanzar. En definitiva, desapégate del resultado porque muchas veces, incluso haciéndolo todo bien, las cosas no salen como nos esperábamos. Así que no te frustres por eso. También diferencia cuando alguien venga a asesorarte sobre esas decisiones que has tomado. Diferencia las películas que te puede contar una persona de razones reales que te pueden contar para convencerte para que cambies tu decisión. Por supuesto, si esas razones que te aportan, si tu misma observación de la situación ve que hay que cambiar esa decisión que habías tomado, cambia el plan si debes hacerlo.
Y en este punto del episodio quiero hacerte una oda a la autenticidad. Y para ello quiero compartirte una frase de Jane Austen que dice lo siguiente: sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellas personas a las que esto les importa, no importan. Y a los que sí importan, esto no les importa. En definitiva, que hables como tú eres, que te comportes de forma natural y des el máximo siempre, porque eso te va a llevar siempre a buen puerto. Obviamente, cuando hablo de hacer lo que sientes o decir lo que sientes, no me refiero a ponernos en ese papel victimista de has ofendido mis emociones por esto, o como hoy estoy triste me comporto de esta forma, y justificar nuestro comportamiento con esas emociones que quizá estamos sintiendo en un momento concreto. Obviamente eso tenemos que filtrarlo como adultos que somos y ponerle ese filtro racional a las emociones y no pagarlo con los demás. También hablar con filtro, es decir, no podemos siempre decir cualquier cosa, tenemos que saber dónde estamos y comportarnos en cada momento como corresponde la situación. Eso también nos va a hacer parecer más profesionales. En definitiva, con filtro y sin ser victimista, compórtate de forma auténtica y natural. Y es que al comportarte de esa forma vas a atraer de forma natural a personas reales que conectan con esa naturalidad tuya y vas a rechazar a todas esas personas que se van a aproximar a ti de forma falsa, pero que por detrás están pensando otras cosas. Así que de forma natural vas a hacer de imán para esas personas que realmente te compensa tener alrededor. Y hoy, como ha sido un episodio especial, solo te dejo un único ejercicio y es el siguiente. Pregúntate en cada uno de los 7 puntos que hemos tratado cómo puedo aplicar esto yo a mi vida. Recapitulando muy rápido, no te dejes impresionar, exponte al mayor número de cometidos en el menor tiempo posible. Cuando se te presente un reto, una tarea o interacción que te genere resistencia, lánzate a planearla y ejecutarla. Cuida sin ser paternalista, sé peligroso, gana confianza y prestigio a base de ejecución, sé resolutivo y desapégate del resultado. Bien, compañero o compañera, espero haberte transmitido alguna idea de valor en este episodio, al menos así lo he creado, con esa intención. Antes de irte, te animo a que si este contenido te gusta, si te aporta valor, lo compartas con esas personas a las que creas que les puede venir bien o les puede hacer falta. Y también te animo a seguir el programa en la plataforma en la que nos escuches y a puntuarlo también, que seguro que tienes la opción, para alcanzar al mayor número de gente posible con este contenido gratuito. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.